6 de la tarde. Un hombre de 69 años sale de su casa y le dice a su chofer que van a cenar. Es diciembre, hace frío, y la ciudad está llena de gente comprando regalos de Navidad. No lleva escolta. Nunca la lleva. Le quedan 90 minutos de vida. 8:20 de la mañana. Otro hombre entra a una clínica privada con una gorra y un abrigo caro. Se sienta en la sala de espera y da un nombre que no es el suyo. Va a recibir su sesión de quimioterapia, como todos los meses. Lleva 30 años siendo el hombre más buscado de su país. Le quedan 12 minutos de libertad. 3 de la tarde. Un tercer hombre, en un barrio tranquilo de clase media, levanta un teléfono para llamar a su hijo. Ayer cumplió 44 años y comió pastel con su familia. Sabe que no debe hablar más de 3 minutos. Baja a hablar 5. Los tres habían sobrevivido durante años a ejércitos, a agencias de inteligencia, a traiciones internas y a recompensas millonarias por sus cabezas. Los tres eran, cada uno en su momento, de los hombres más buscados del planeta. Y los tres cayeron exactamente igual. No por una gran operación, no por una batalla, sino por una decisión pequeña, tomada en un día que parecía completamente normal. Este documental no cuenta sus vidas, cuenta sus últimas 24 horas, hora por hora. Lo que hicieron, lo que comieron, a quién llamaron, qué decidieron. Y al mismo tiempo, lo que estaba pasando al otro lado. Los hombres que llevaban meses o años buscándolos y que esa noche, por fin, estaban cerca. Vas a ver al capo que murió intentando cambiarse la cara para desaparecer para siempre. Vas a ver al hombre que escapó de una casa rodeada por marinos, corrió kilómetros por debajo de una ciudad entera y no llegó a la carretera. Y vas a ver al criminal más rico de la historia moderna, delatado por una llamada telefónica a su propio hijo. 10 capos, 10 cuentas atrás y 10 errores mínimos que lo destruyeron todo. Quédate hasta el final, porque los dos últimos son los más famosos de esta lista, y los dos estuvieron a minutos de escapar. Cuatro de la tarde. Staten Island, Nueva York. En lo alto de una colina, en una mansión de 17 habitaciones con columnas blancas que los vecinos llaman la Casa Blanca, un hombre de 70 años se prepara para salir. Se pone un traje oscuro. Revisa la agenda del día. Tiene una cita para cenar en Manhattan a las 5 de la tarde con varios asociados. Es una reunión de trabajo antes de las fiestas. Su chofer lo espera abajo con un Lincoln negro. No hay guardaespaldas armados en el auto. No hay coche de apoyo. Nada. Le quedan 90 minutos. Ese hombre se llamaba Paul Castellano y era el jefe de la familia Gambino, la organización criminal más grande y más rica de Estados Unidos. Bajo su mando, la familia controlaba sindicatos, el negocio de la construcción de Nueva York, el transporte de mercancías, la recolección de basura y buena parte de la distribución de carne y aves de la ciudad. Pero Castellano tenía un problema, y ese problema llevaba años creciendo. Él no venía de la calle. Era pariente político del jefe anterior y había heredado el puesto en 1976 por parentesco, no por méritos. Se veía a sí mismo como un empresario. Vestía como un ejecutivo, hablaba como un ejecutivo y despreciaba abiertamente a los hombres que hacían el trabajo sucio en las calles de Brooklyn y Queens. Vivía aislado en su mansión. Casi no bajaba a los clubes sociales donde estaba la tropa, y cobraba su parte de todo sin que nadie sintiera que se la ganaba. En la organización, ese resentimiento tenía un nombre concreto. Un capitán de Queens, ambicioso, ruidoso y muy popular entre los soldados, llevaba tiempo diciendo en voz baja lo que muchos pensaban. Se llamaba John Gotti. 5 de la tarde. El Lincoln entra a Manhattan.
El tráfico de la tarde previa a Navidad es un desastre. La ciudad está iluminada, las tiendas llenas, la Quinta Avenida colapsada. El auto avanza a paso de hombre por el centro, y mientras tanto, a unas cuadras de ahí, 11 hombres se están colocando en sus posiciones. 4 de ellos llevan gabardinas claras idénticas y gorros de piel oscuros. Es un detalle deliberado. En una calle llena de compradores navideños abrigados, 4 hombres vestidos igual pasan por un grupo de amigos o de ejecutivos. Además, la ropa idéntica confunde a los testigos. Nadie podrá describir a uno en particular. Se distribuyen frente a un restaurante de carnes en la calle 46 Este, entre la Segunda y la Tercera Avenida. Un lugar caro, conocido, con clientela de ejecutivos. El restaurante se llama Sparks Steakhouse. Otros hombres esperan en autos estacionados en las esquinas, cubriendo las salidas, y en un vehículo, al otro lado de la calle, con el motor encendido, esperan 2 personas más. El hombre que ordenó todo esto y su lugarteniente. Desde ahí van a mirarlo con sus propios ojos. 5:20. El Lincoln dobla en la calle 46. El chofer, que también es el hombre de mayor confianza de Castellano, y su recién nombrado subjefe, busca un lugar para detenerse. Encuentra un espacio prácticamente frente a la puerta del restaurante. Y entonces cometió el único error que no podía permitirse. Ese error no ocurrió esa tarde. Ocurrió días antes, cuando la cena quedó fijada, con hora, lugar y asistentes. Y esa información circuló entre demasiada gente dentro de la propia organización. Castellano no cambió el plan. No varió la hora. No mandó a nadie a revisar la calle antes. Fue exactamente donde había dicho que iría, a la hora que había dicho, en el auto de siempre y sin protección. Un jefe de la mafia neoyorquina bajo acusación federal, en plena guerra fría interna, con enemigos internos conocidos, anunciando por adelantado su ubicación exacta. 5:25 de la tarde. Castellano abre la puerta del auto. Pone un pie en la acera de la calle 46. Su chofer rodea el vehículo por delante. 3 de los hombres de gabardina clara se acercan por la acera, caminando normal entre los peatones. A 1,5 metros de distancia sacan las armas. Todo termina en 6 segundos. Y aquí conviene detenerse, porque lo que acaba de ocurrir no fue solo un asesinato. Fue un golpe de Estado. En la mafia estadounidense existía una regla que se consideraba inviolable. Para matar al jefe de una familia hacía falta la autorización de la comisión, el órgano donde se sentaban los jefes de todas las familias de Nueva York. Sin esa aprobación, matar a un jefe era declararle la guerra a la organización entera. Esa autorización nunca existió. Lo que ocurrió esa tarde en la calle 46 fue una ejecución no autorizada, hecha a la vista de todos, en pleno centro de Manhattan, y en un momento deliberadamente elegido. 2 semanas antes, había muerto de cáncer el subjefe de la familia, el único hombre con autoridad suficiente para frenar a los descontentos, y Castellano había cometido un desprecio que en ese mundo no se olvida. No asistió al velatorio. Ese detalle, aparentemente menor, terminó de convencer a los indecisos. Paul Castellano murió en la puerta de un restaurante caro, sobre la acera, en la calle más transitada de Manhattan a la hora de mayor movimiento del año, delante de decenas de personas que iban de compras navideñas. Su chofer murió a su lado. Los tiradores caminaron hasta la Segunda Avenida, subieron a un auto que los esperaba y desaparecieron. En el vehículo del otro lado de la calle, el hombre que había ordenado todo pasó lentamente frente al cuerpo antes de irse. 2 semanas después era, oficialmente, el nuevo jefe de la familia Gambino. Y aquí está la ironía. Castellano se pasó 9 años construyendo la imagen de un empresario respetable, alejado del barro,
viviendo en una mansión en lo alto de una colina, tratando de que su vida no se pareciera a la de un gángster, y terminó exactamente como el más callejero de sus soldados, tirado en una acera de Nueva York, en la puerta de un restaurante, con el abrigo abierto y la gente gritando alrededor. Murió porque no supo bajar de la colina, y lo mató la gente que vivía abajo. Castellano cayó porque alguien de adentro filtró una cena. El siguiente hombre de esta lista pasó 43 años sin que nadie supiera dónde estaba, y lo delató un paquete de ropa limpia. Seis de la mañana. Montaña de los Caballos, cerca de Corleone, Sicilia. En una construcción rural pequeña, sin agua corriente y sin electricidad de red, un hombre de 73 años se levanta y empieza su rutina. Enciende un calentador de gas. Se prepara algo caliente. Toma su medicación. Tiene problemas de próstata y de circulación y una salud que ya no es la de antes. Después se sienta frente a una máquina de escribir vieja y empieza a trabajar. Le quedan 5 horas de libertad. Lleva 43 años prófugo. Bernardo Provenzano era el jefe de la Cosa Nostra siciliana y era, sin ninguna discusión, el fugitivo más duradero de la historia criminal europea. Desaparecido oficialmente desde 1963, había sobrevivido a todo, a las guerras internas de la mafia, a la caída de su propio socio Salvatore Riina, al maxiproceso, a 30 años de operaciones policiales, a los cambios de gobierno, a la llegada de Internet, y lo había logrado con un método que parecía una broma. Provenzano no usaba teléfonos, no usaba computadoras, no usaba radios. Se comunicaba con toda su organización mediante pequeños papeles mecanografiados, doblados varias veces, que viajaban a mano por cadenas de mensajeros que solo conocían al siguiente eslabón. Los italianos los llamaron pizzini. Cada papel iba numerado. Cada nombre estaba sustituido por un número en clave, y el tono era siempre el mismo, cortés, formal, lleno de bendiciones y referencias religiosas. Sobre esa mesa, esa mañana, había papeles como esos. Provenzano estaba respondiendo instrucciones sobre negocios, disputas y pagos, con la letra de una máquina de escribir manual, en 2006. Era un sistema absurdamente lento, y por eso era imposible de interceptar. Ninguna escucha telefónica del mundo sirve contra un hombre que no tiene teléfono. 8 de la mañana. Corleone, a pocos kilómetros de ahí. En una casa del pueblo, una mujer prepara un paquete. Dentro hay ropa limpia, doblada y algunas provisiones. Es un envío rutinario, uno más de los cientos que se han hecho a lo largo de los años. Y esa es exactamente la razón por la que todo estaba a punto de terminar. Porque los investigadores italianos habían cambiado de estrategia. Durante décadas habían buscado a un hombre. Fotos envejecidas por computadora, retratos hablados, informantes, redadas. Nada funcionaba. Entonces, dejaron de buscar a un hombre y empezaron a buscar objetos. La lógica era simple y demoledora. Un fugitivo puede no tener teléfono, puede no salir nunca, puede no ver a nadie, pero tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que tomar medicinas, y todo eso tiene que llegarle desde algún lugar. Así que empezaron a vigilar a la familia. Durante meses siguieron paquetes, bolsas y envíos, uno por uno, escalón por escalón, sin intervenir nunca, dejando que la cadena se completara para ver hasta dónde llegaba. 9:30 de la mañana, el paquete sale de Corleone. Un vehículo lo lleva. Detrás, a distancia, van los investigadores. El paquete cambia de manos, cambia de vehículo. Sale del pueblo y toma un camino rural que sube hacia la montaña. 10:30. El camino se estrecha
El terreno es de pastoreo, con muros de piedra seca y ovejas. El vehículo se detiene cerca de una construcción baja, casi invisible desde la carretera, del color exacto de la tierra que la rodea. Los agentes se detienen a distancia y observan. Y por primera vez en 43 años, alguien está mirando la casa donde vive Bernardo Provenzano. 11 de la mañana. Los carabineros rodean la construcción y entran. Dentro hay un hombre mayor, con lentes, ropa sencilla, sin armas. En la habitación hay una máquina de escribir, papeles doblados, varias Biblias con anotaciones a mano, alimentos básicos y comida a medio preparar, requesón y verduras del campo. Un agente le pregunta quién es. Él responde que no sabe lo que están haciendo, que se están equivocando. Los objetos que se encontraron en esa casa dicen más sobre él que cualquier expediente. Había Biblias con anotaciones en los márgenes, subrayadas y trabajadas durante años. Había cebollas y verduras del huerto. Había ropa vieja, colgada con orden. Había una radio pequeña. Y había cientos de papeles doblados, algunos ya escritos y listos para salir, otros recién recibidos. No había armas, no había dinero en cantidad, no había lujos de ninguna clase. El hombre que durante más de una década decidió quién vivía y quién moría en Sicilia, y que movía millones a través de la contratación pública, vivía como un pastor de montaña de mediados del siglo pasado. No opuso ninguna resistencia, no había dónde correr, y entonces cometió el único error que no podía permitirse. Pero en su caso, ese error no fue una decisión suya, fue estructural, fue el precio inevitable de su propio sistema. Provenzano había construido la clandestinidad perfecta contra la tecnología, sin teléfonos, sin correos, sin señales, pero esa misma clandestinidad lo obligaba a depender físicamente de otras personas para absolutamente todo. Alguien tenía que llevarle los papeles, alguien tenía que llevarle la comida, alguien tenía que llevarle la ropa. Se hizo invisible a las máquinas y quedó completamente expuesto a los seres humanos. La ironía de este final es casi perfecta. El hombre que gobernó la mafia siciliana durante más de una década, que ordenó la retirada estratégica de la violencia, que hizo desaparecer a su organización de las portadas, que pasó 43 años sin ser visto ni una sola vez. Fue capturado a menos de 20 kilómetros del pueblo donde había nacido, en una casa de campo sin electricidad, comiendo requesón, escribiendo notas a máquina como si estuviéramos en 1950. Nunca había estado en Sudamérica, nunca había estado en el norte de África, nunca se fue. Siempre estuvo ahí, en la montaña, mirando su pueblo desde arriba. Provenzano cayó por un paquete de ropa limpia. La siguiente de esta lista cayó porque creyó que ya nadie se acordaba de ella. Mediodía. Barrio Belén, Medellín, Colombia. Una mujer de 69 años sale de su casa. Va vestida con sencillez, sin joyas llamativas, sin séquito. Camina por un barrio popular, entre tiendas pequeñas y motos estacionadas. Van a hacer las compras del día. Le quedan 3 horas. Griselda Blanco había sido, décadas atrás, una de las figuras más temidas del narcotráfico en Estados Unidos. En el Miami, de los años 70 y 80, fue una de las principales responsables de la distribución de cocaína en la ciudad, y su nombre quedó asociado para siempre a la explosión de violencia que convirtió a Miami en la ciudad más peligrosa del país en aquellos años. Las autoridades estadounidenses le atribuyeron responsabilidad en una cantidad de asesinatos que nunca se pudo determinar con exactitud y que ella misma jamás reconoció. Pero sobre todo, se le atribuye haber popularizado un método concreto de ejecución que después se volvería universal en el crimen latinoamericano: el sicario en motocicleta.
2 hombres, una moto, disparos a corta distancia y una fuga imposible de perseguir en el tráfico. Fue detenida en Estados Unidos en 1985. Pasó casi 2 décadas en prisión y en 2004 fue deportada a Colombia. Y ahí empezó la parte más extraña de su historia, la vejez. Griselda Blanco volvió a Medellín siendo una mujer de 60 años, con problemas de salud, sin dinero comparable al que había manejado y sin ninguna estructura criminal detrás. La ciudad había cambiado por completo. Los carteles que ella había conocido habían desaparecido. La generación que la temía estaba muerta o presa. Para casi todo Medellín, ella era una anciana más. Vivió esos años con discreción. Iba a misa, cuidaba a sus nietos, compraba en las tiendas del barrio. Y ese es exactamente el punto en el que se equivocó. 3 de la tarde. Griselda Blanco entra a una carnicería del barrio a comprar carne. Es una tienda pequeña, con la puerta abierta a la calle, en una zona con mucho movimiento peatonal. Pasa unos minutos dentro. Paga. Sale con la bolsa. En la calle, a pocos metros, hay una motocicleta detenida con el motor encendido y 2 hombres arriba. El de atrás baja, camina los pocos pasos que lo separan de ella y dispara 2 veces a corta distancia. Después vuelve a subir a la moto, que arranca de inmediato y desaparece en el tráfico. Todo dura menos de 15 segundos. Y entonces se ve el único error que no podía permitirse. Creyó que el tiempo la había perdonado. Griselda Blanco vivió sus últimos 8 años como si fuera una jubilada anónima, sin escolta, sin vehículo blindado, sin cambiar de rutina. Iba a los mismos lugares, a las mismas horas, en el mismo barrio. Suponía que la gente que podía tener cuentas pendientes con ella estaba muerta, presa o desinteresada. Y para casi todos era verdad. Casi. En el mundo del que ella venía, las deudas no prescriben con la edad. Pueden dormir 20 años, 30, 40. Un hijo crece. Un hermano sale de la cárcel. Alguien recuerda un nombre. Y el hecho de que la persona ahora sea una abuela de 69 años que compra carne no cambia absolutamente nada. Nadie fue nunca condenado por su asesinato. El caso permanece sin resolver. Hay un detalle de sus últimos años que hace este final todavía más extraño. Griselda Blanco había vuelto a Colombia en una situación que no se parece en nada a la de una capo retirada con fortuna. Vivía de manera discreta, en un entorno modesto, y varias de las personas que la trataron en esos años la describieron como una mujer mayor, religiosa, preocupada sobre todo por sus nietos. De sus 4 hijos varones, 3 habían muerto de forma violenta antes que ella. Es decir, la mujer a la que se le atribuye haber industrializado el sicariato en motocicleta enterró a 3 de sus propios hijos, asesinados, y después murió ella misma de la misma manera, en la misma ciudad. Y la ironía es tan exacta que resulta difícil de creer. La mujer a la que se le atribuye haber convertido al sicario en motocicleta en una herramienta industrial del crimen latinoamericano, murió 30 años después, exactamente así. En una calle, saliendo de una tienda, con una bolsa de compras en la mano, por 2 hombres en una moto. Su propia invención regresó a buscarla. Griselda Blanco murió porque creyó que la habían olvidado. El siguiente hombre de esta lista murió porque creyó exactamente lo contrario, que lo estaban ascendiendo. Media mañana, un suburbio de Chicago, Illinois. Suena un teléfono. Un hombre de 48 años atiende. La conversación es corta. Cuando cuelga, le dice a su hermano que tienen que ir a una reunión esa tarde, en las afueras. Y le dice algo más, que son buenas noticias,
Después se ducha, se afeita y se pone ropa buena. Un traje, zapatos nuevos. Se arregla como quien va a un evento importante. Le quedan unas horas. Anthony Spilotro era el representante de la organización de Chicago en Las Vegas. Durante más de una década, su trabajo fue proteger los intereses del crimen organizado del Medio Oeste en la ciudad del juego. Vigilar los casinos donde se desviaba el efectivo antes de contabilizarlo, cobrar deudas, imponer disciplina y asegurarse de que el dinero siguiera fluyendo hacia Chicago, Kansas City y Milwaukee. Y había sido un desastre absoluto en ese trabajo. Las instrucciones que había recibido eran claras. Perfil bajo, nada de escándalos, nada de llamar la atención. Spilotro hizo exactamente lo contrario. Montó su propia banda de robos en Las Vegas, que operaba de forma tan tosca que la policía local la bautizó con un apodo burlón por su costumbre de abrir agujeros en las paredes de los comercios. Acumuló decenas de detenciones y una atención mediática constante. Terminó incluido en la lista de personas con entrada prohibida a los casinos del estado de Nevada, lo cual, para el hombre encargado de vigilar los casinos, era una inutilidad total. Y según la versión que después se estableció judicialmente, hizo algo mucho peor. Generó un conflicto personal grave con un socio importante de la organización. Cada uno de esos problemas, por separado, era manejable. Juntos, y en el peor momento posible, no. Porque en 1986 la organización estaba en su peor momento. La investigación federal sobre el desvío de dinero de los casinos había llegado hasta la cúpula. Los jefes máximos de varias ciudades estaban siendo juzgados. Se enfrentaban a condenas de décadas. Y Spilotro era, en ese contexto, un cabo suelto. Un hombre con demasiada exposición, demasiados problemas legales propios y demasiado conocimiento. Tarde. Los dos hermanos suben a un auto. Van juntos. El menor está especialmente animado. Según lo que se supo después, creía que esa noche iba a ser incorporado formalmente a la organización, un paso que en ese mundo significa entrar de verdad y para siempre. El mayor cree que va a ser confirmado en un puesto de mayor rango. Ninguno de los dos lleva armas. En una reunión interna de ese nivel, ir armado es una ofensa. Es una señal de desconfianza hacia los propios. Es básicamente una acusación. Y esa es la clave de todo lo que va a pasar. Y entonces cometió el único error que no podía permitirse. Fue por su propio pie. Se vistió bien para ir. Llevó a su hermano con él. Y no llevó ni un arma, ni una precaución, porque el sistema de reglas dentro del cual había vivido toda su vida adulta le decía que una convocatoria de los suyos era, por definición, segura. Ese sistema de reglas era exactamente el arma que se estaba usando contra él. Es un mecanismo que se repite en toda la historia del crimen organizado, y es probablemente el más eficaz de todos. Un hombre que sabe cuidarse, que revisa los espejos, que cambia de rutas, que desconfía de los desconocidos, baja completamente la guardia ante una sola cosa, una llamada de su propia gente. La estructura que lo protegió toda su vida es la que lo entrega al final. Durante años la versión popular de lo que ocurrió esa noche fue una imagen concreta y muy difundida, que después se hizo famosa por una película. Los dos hermanos, golpeados y enterrados en un campo de maíz de Indiana. En 2007, en el juicio conocido como Family Secrets, un testigo que había pertenecido a la organización y que participó personalmente en los hechos, declaró ante el tribunal cómo ocurrió realmente. Los hermanos fueron conducidos al sótano de una casa en un suburbio de Illinois, donde ya los esperaba un grupo de hombres. Ahí murieron los dos. Después, los cuerpos fueron trasladados y enterrados en un terreno rural del estado vecino, donde fueron encontrados una semana más tarde. La escena de la película nunca ocurrió. La realidad fue más rápida, más silenciosa y más sucia.
La ironía de este final es doble. La primera, Anthony Spilotro murió porque se creyó ascendido. Se vistió con su mejor traje para asistir a su propia ejecución. La segunda es mayor. Se pasó una década siendo el hombre más temido y más vigilado de Las Vegas, un tipo que ponía nerviosa a media ciudad, y murió en el sótano de una casa cualquiera, en un suburbio de Illinois, a manos de la única gente frente a la cual jamás se le ocurrió protegerse. Spilotro cayó por confiar en una llamada. El siguiente hombre de esta lista cayó por 23 años de rutina. Siete de la mañana. Palermo, Sicilia. Una casa cualquiera, en una zona residencial cualquiera de la ciudad. Un hombre bajo, de 62 años, cara redonda y expresión tranquila, desayuna con su familia. Su esposa está ahí. Sus hijos están ahí. Es una escena doméstica perfectamente normal en un edificio perfectamente normal. Después se despide, baja y sube al asiento del pasajero de un automóvil que lo espera abajo. Al volante va un hombre de su confianza. Van a la ciudad. Le quedan 90 minutos de libertad. Lleva 23 años prófugo. Salvatore Riina era el hombre más buscado de Italia y, en ese momento, uno de los criminales más buscados del mundo. 8 meses antes había ordenado la operación que voló un tramo entero de autopista para asesinar al juez Giovanni Falcone, a su esposa y a 3 escoltas. 57 días después de aquello, había ordenado la bomba que mató al juez Paolo Borsellino y a 5 agentes más en una calle de Palermo. Italia entera estaba en pie de guerra. Había militares desplegados en Sicilia. Había una recompensa enorme por su cabeza. Su rostro estaba en todas las comisarías del país. Y él estaba ahí, en Palermo, como siempre había estado. Esa es la parte de esta historia que los italianos tardaron años en digerir. Durante más de 2 décadas, el fugitivo número 1 de Italia no se había escondido en una cueva de las montañas ni en una isla del Caribe. Había vivido en la ciudad donde todos lo buscaban. Se había casado. Sus 4 hijos habían nacido en clínicas de Palermo. Había llevado dentro de lo posible una vida familiar. Podía hacerlo porque tenía a su alrededor una red de protección que incluía familiares, colaboradores, propietarios que le alquilaban casas sin preguntar y, según se investigó después durante años, silencios que nunca se explicaron del todo. 8 de la mañana. El automóvil circula por Palermo en la hora punta de la mañana. Tráfico denso, gente yendo al trabajo, escolares. Es un vehículo común, de un modelo común, con 2 hombres dentro. No hay nada que lo distinga de los otros 1000 autos de esa avenida. Lo que Riina no sabe es que hay un dispositivo desplegado a su alrededor desde hace días. Porque unos meses antes, un hombre de su propia organización, un jefe local de la zona de San Giuseppe Jato que había sido detenido y que temía por su vida, había tomado la decisión de colaborar. Y entre las cosas que aportó, estaba lo único que la policía italiana no había tenido en 23 años, la capacidad de reconocerlo. Ese hombre podía identificar a Riina de vista y podía identificar a las personas de su entorno. A partir de ahí, una unidad especial de los carabineros empezó a trabajar sobre el entorno. ¿Quién visitaba a quién? ¿Qué autos se repetían? ¿Qué domicilios tenían movimiento anómalo? No buscaban al hombre, buscaban su tráfico. 8:30 de la mañana. El automóvil llega a una rotonda del norte de la ciudad. Hay obras, hay congestión, hay que reducir la velocidad. En ese punto, varios vehículos sin identificación cierran el paso. Agentes de la unidad especial bajan corriendo y rodean el auto. El conductor no reacciona a tiempo. El pasajero, un hombre bajo con abrigo, es sacado del vehículo y reducido en segundos. No hay disparos, no hay resistencia, no hay persecución. Un agente le pregunta su nombre.
Él da un nombre falso y dice que es un hombre trabajador, que se están confundiendo. Media hora después, en el cuartel, ya no podía sostenerlo. Y entonces se ve el único error que no podía permitirse: la costumbre. Rina llevaba 23 años haciendo lo mismo. Los mismos barrios, los mismos colaboradores, los mismos horarios, la misma gente moviéndose a su alrededor. Había sobrevivido tanto tiempo que su clandestinidad se había vuelto una rutina. Y una rutina es exactamente lo que una investigación paciente necesita para funcionar. Pero hay un error mayor, y no ocurrió esa mañana. Ocurrió el año anterior, cuando decidió responder a las condenas del maxiproceso, volando jueces por los aires. Rina calculó que el terror obligaría al Estado italiano a negociar. Calculó exactamente al revés. Antes de Falcone y Borsellino, la búsqueda de Rina era una prioridad policial. Después, se convirtió en una obsesión nacional, con presupuesto ilimitado, militares en la calle, una legislación de arrepentidos completamente nueva y, sobre todo, con una sociedad siciliana que por primera vez estaba dispuesta a colaborar. Él mismo fabricó las condiciones de su captura. Fue condenado a 26 cadenas perpetuas. Nunca colaboró, nunca se arrepintió, y murió 24 años después en el ala penitenciaria de un hospital, en régimen de aislamiento. La ironía es simple y demoledora. El hombre que quiso demostrar que era más fuerte que un Estado entero fue detenido sin un solo disparo, en un embotellamiento de tráfico, a las 8:30 de la mañana, camino al centro de su propia ciudad. Rina cayó por la rutina. Queda una pregunta que Italia todavía no ha cerrado del todo y que conviene mencionar con honestidad. Tras la detención, los agentes no registraron de inmediato la vivienda donde Rina había estado viviendo. Pasaron varios días antes de que se entrara formalmente en el domicilio, y para entonces ya había sido vaciado. Documentos, archivos y todo aquello que pudiera haber ahí desapareció. Aquel episodio provocó investigaciones, comisiones parlamentarias, acusaciones cruzadas entre cuerpos del Estado y procesos judiciales que se prolongaron durante décadas, con sentencias que no siempre coincidieron entre sí. Hubo explicaciones técnicas, hubo versiones contradictorias y hubo zonas que probablemente nunca se aclaren. Lo único que se puede afirmar sin discusión es lo esencial. El archivo personal del jefe de la Cosa Nostra, capturado tras 23 años de búsqueda, nunca llegó a manos de los investigadores. El siguiente hombre de esta lista cayó por moverse con demasiada gente. Amanecer. Costa caribeña de Colombia. Departamento de Sucre. Una caravana de vehículos se mueve por caminos rurales cerca del mar. Adentro va un hombre de 42 años, bajo, corpulento, con bigote, acompañado por su hijo de 17 y por un grupo de hombres armados. Llevan semanas moviéndose de finca en finca sin quedarse más de unos días en el mismo lugar. Le quedan unas horas. Gonzalo Rodríguez Gacha era uno de los 3 hombres más poderosos del cartel de Medellín. Lo llamaban el Mexicano, por su gusto por la música ranchera, los sombreros y los caballos. Había empezado desde muy abajo, en el comercio de esmeraldas en una de las zonas más violentas de Colombia, y había llegado a aparecer en la lista de las mayores fortunas del mundo, publicada por una revista estadounidense. Y en 1989 era, junto a sus socios, el enemigo número 1 del Estado colombiano. Ese año, Colombia había cruzado un límite. En agosto, había sido asesinado un candidato presidencial que encabezaba todas las encuestas, un magnicidio que sacudió al país entero.
La respuesta del gobierno fue una ofensiva total contra los grandes capos, con una unidad especial creada específicamente para cazarlos, con apoyo técnico e información de agencias extranjeras. En noviembre, un avión comercial explotó en pleno vuelo con más de 100 personas a bordo. Y en diciembre, un camión bomba destruyó la sede del organismo de seguridad del Estado en Bogotá, dejando decenas de muertos y cientos de heridos, casi todos civiles. Colombia ya no estaba persiguiendo delincuentes, estaba en guerra. Media mañana, la caravana llega a una finca cerca de la costa. La idea es descansar unos días y después salir del país por mar. Hay una lancha prevista. El problema es el tamaño del grupo. Rodríguez Gacha no se movía solo. Se movía con su hijo, con escoltas, con vehículos, con radios, con equipaje, con cocineros. Un desplazamiento así deja rastro en todas partes. La gasolina que se compra, la comida que se encarga, los vecinos que ven pasar 4 camionetas por un camino donde normalmente no pasa nadie. Y en una región rural donde todos se conocen, 4 camionetas con hombres armados son una noticia que corre en horas. Mediodía. Los primeros helicópteros aparecen sobre la línea de los árboles. No es una patrulla de rutina. Es un operativo con decenas de agentes de la Unidad Especial y Apoyo Aéreo, montados sobre información que llevaba días madurando. Empieza el tiroteo. Los escoltas responden desde el suelo. Los helicópteros maniobran sobre la finca. Rodríguez Gacha, su hijo y varios hombres salen corriendo hacia la vegetación. Es una zona de plantaciones de banano. Filas y filas de árboles bajos, hojas anchas, sombra permanente y ninguna cobertura real contra algo que vuela por encima. Corren durante minutos y ahí termina. Gonzalo Rodríguez Gacha murió en un bananal de la costa caribeña colombiana, junto a su hijo adolescente y a varios de sus escoltas. Y entonces se ve el único error que no podía permitirse. No supo estar solo. Los grandes capos que sobrevivieron más tiempo en la clandestinidad fueron, sin excepción, los que aprendieron a reducirse. Provenzano vivía solo en una casa sin electricidad. Rina se movía con un chofer. Los que cayeron rápido fueron los que quisieron seguir siendo jefes mientras huían. Con séquito, con lujo, con familia, con estructura. Rodríguez Gacha nunca renunció a nada de eso. Siguió siendo, hasta el último día, un hombre importante rodeado de gente importante. Y una huida no admite ese peso. Hay una segunda decisión, todavía más humana, que probablemente pesó más que todas las demás. Llevó consigo a su hijo de 17 años. Podría haberlo sacado del país mucho antes. No lo hizo. Y el muchacho murió con él. La ironía de este final es visual y brutal. El hombre que había llegado a figurar en la lista de los más ricos del planeta, que se había construido un mundo de haciendas, caballos de paso y ejércitos privados, murió corriendo a pie entre plantas de banano, en una finca que no era suya, a menos de 2 kilómetros del mar por el que pensaba escapar. Rodríguez Gacha murió por moverse con demasiada gente. Y hay un dato que conviene señalar sobre lo que vino después, porque explica por qué esta muerte importó tanto. Rodríguez Gacha fue el primero de los 3 grandes jefes del cartel de Medellín en caer. Su muerte demostró 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que la nueva unidad especial funcionaba de verdad y que los capos ya no eran intocables. La segunda, más importante para lo que verás en el último capítulo de este documental, que el método que la había hecho posible era la información técnica combinada con paciencia. 4 años después, ese mismo método, ya mucho más refinado, cerraría el círculo sobre el socio más famoso de Rodríguez Gacha. El siguiente hombre de esta lista hizo justo lo contrario. Intentó desaparecer solo, de la forma más radical posible, y le salió mal de una manera que nadie había previsto.
Mañana temprano. Ciudad de México. Un hombre de 41 años entra a una clínica privada de la capital mexicana. No entra escondido. Entra caminando, por la puerta, con documentación a nombre de otra persona. Lo acompañan unos pocos hombres de confianza. Va a someterse a una operación larga. Cirugía facial y liposucción. Varias horas de quirófano. Le quedan unas horas de vida, aunque él está convencido de que le queda toda una vida nueva. Amado Carrillo Fuentes era el jefe del cartel de Juárez y en ese momento probablemente el narcotraficante más poderoso del mundo. Lo llamaban el Señor de los Cielos, y ese apodo describía literalmente su modelo de negocio. Mientras otros movían la cocaína en lanchas, camiones y compartimentos ocultos, él la movía en aviones de pasajeros reconvertidos, aeronaves grandes que cruzaban desde Sudamérica hacia el norte de México, cargadas con toneladas por viaje. Ese sistema lo había convertido en el hombre que controlaba una parte enorme del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, con una fortuna que las autoridades nunca lograron cuantificar con precisión. Pero en 1997, su situación se había vuelto insostenible. Ese año había estallado en México un escándalo mayúsculo. El general al frente del organismo antidrogas del país fue detenido y acusado de proteger precisamente al cartel de Juárez. El caso fue devastador para el gobierno mexicano y provocó una presión enorme desde Washington. La consecuencia práctica fue que la red de protección de Carrillo Fuentes se derrumbó. Al mismo tiempo, tenía una guerra abierta con otras organizaciones mexicanas. Estaba siendo buscado en 2 países y tenía un rostro que millones de personas habían visto en carteles, portadas y noticieros. Y ahí tomó la decisión más radical de esta lista entera. Si el problema era su cara, iba a cambiarse la cara. 9 de la mañana. Entra al quirófano. El procedimiento previsto es largo y combina cirugía plástica facial con una liposucción extensa. La idea, según se reconstruyó después, era salir de ahí siendo otra persona. Distinto rostro, distinta silueta, distinta identidad, y desaparecer del mapa para siempre, muy probablemente hacia Sudamérica. El equipo médico trabaja durante horas, y en algún momento de ese procedimiento, algo sale mal. Las circunstancias exactas se discutieron durante años y siguen sin estar completamente claras. Lo que se estableció oficialmente es que hubo complicaciones vinculadas a la anestesia y a la medicación administrada durante la intervención, y que su corazón se detuvo. Los intentos de reanimarlo no funcionaron. Amado Carrillo Fuentes murió sobre una mesa de operaciones, bajo anestesia, en una clínica privada de Ciudad de México, sin que ningún policía, ningún soldado y ningún rival le disparara jamás. El hombre más buscado de México murió dormido. Y entonces se ve el único error que no podía permitirse. Quiso borrarse a sí mismo. Todos los demás capos de esta lista intentaron esconderse del mundo exterior. Él intentó algo distinto y mucho más ambicioso: esconderse de su propio cuerpo. Y para eso, tuvo que hacer lo único que un fugitivo no puede hacer jamás, que es entregarse voluntariamente, inconsciente y sin defensa, a manos de personas que no controlaba. Durante 8 horas, el narcotraficante más poderoso del planeta estuvo completamente indefenso. Lo que ocurrió después convirtió el caso en una de las historias más siniestras del narcotráfico mexicano. Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, 2 de los médicos que habían participado en la operación fueron encontrados muertos, con evidentes signos de violencia, dentro de bidones sellados con cemento en una carretera del Estado de México. Nunca hubo condena por esas muertes, pero la lectura que hizo todo México fue inmediata, y nadie la ha desmentido nunca.
Alguien decidió que los responsables del quirófano tenían que responder. Y la ironía de este final es la mejor de toda la lista. Amado Carrillo Fuentes entró a esa clínica con un único objetivo: desaparecer, dejar de ser reconocible, borrarse de la faz de la tierra y empezar de nuevo con otra cara y otro nombre. Lo consiguió. Desapareció exactamente ese día, solo que no de la manera que había planeado. Siete de la mañana. Palermo, Sicilia. Un hombre de 60 años se prepara para salir. Se pone un abrigo de buena calidad, una gorra y unos lentes. Se mira un momento antes de salir. Después camina hacia una clínica privada del centro de la ciudad. Tiene cita. Va a recibir su sesión de quimioterapia, como viene haciendo desde hace más de un año. Le quedan 80 minutos de libertad. Lleva 30 años prófugo. Matteo Messina Denaro era el último gran jefe histórico de la Cosa Nostra siciliana y el fugitivo más buscado de Italia. Había desaparecido en 1993, el mismo año en que cayó Riina, y desde entonces no había sido visto por nadie fuera de su círculo. 30 años. Para dimensionar lo que eso significa, la última fotografía real que la policía italiana tenía de él era la de un hombre de 31 años con el pelo largo y una camisa de los años 90. Durante 3 décadas, los carteles de búsqueda mostraron esa imagen y, al lado, recreaciones digitales de cómo podría haberse envejecido. Se lo buscó en Venezuela, en Argentina, en el norte de África, en España, en Grecia. Hubo periodos enteros en los que se dio por sentado que estaba muerto. Y estuvo siempre en Sicilia. Su clandestinidad fue distinta de la de Provenzano. Provenzano se enterró en una casa de campo sin luz. Messina Denaro hizo lo contrario. Vivió razonablemente bien, con documentación falsa, en casas normales, atendido por una red de personas que le proporcionaban identidades, alojamiento y servicios. Salía, se movía, hacía vida. Y entonces, alrededor de 2020, le diagnosticaron un cáncer de colon. A partir de ese momento, el hombre más buscado de Italia tuvo un problema que ninguna red de protección puede resolver, porque un fugitivo puede prescindir de teléfonos, de bancos, de documentos y de viajes. Puede vivir 30 años sin dejar un solo rastro digital. Lo que no puede hacer es tratarse un cáncer avanzado sin entrar en el sistema sanitario. La quimioterapia no se administra en una casa de campo. Requiere hospitales, especialistas, historiales, análisis y citas regulares. Y todo eso deja registro. Los investigadores italianos entendieron eso antes que él. La operación que lo capturó no fue una redada ni una persecución. Fue trabajo de base de datos. Los carabineros partieron de una hipótesis. Si el objetivo estaba vivo y enfermo, tenía que estar recibiendo tratamiento oncológico en Sicilia bajo una identidad prestada. Así que empezaron a cruzar registros sanitarios buscando anomalías. Pacientes cuyos datos personales no encajaran del todo. Personas que aparecían recibiendo tratamientos que no se correspondían con su historial. Coincidencias entre nombres reales y actividad médica que no cuadraba. Ese cruce los llevó a una identidad concreta, la de un hombre real, de la zona de Campobello di Mazara, cuyos datos estaban siendo utilizados para recibir tratamiento por otra persona. A partir de ahí solo había que esperar la siguiente cita. 8:20 de la mañana. En la sala de espera de la clínica hay pacientes sentados. Entre ellos, un hombre mayor con gorra, lentes y un abrigo caro. Espera su turno con normalidad. Decenas de carabineros ya están dentro y fuera del edificio, vestidos de civil, distribuidos por los pasillos. 2 agentes se acercan, le preguntan su nombre. Él responde con el nombre falso.
Le dicen que saben perfectamente quién es. Hay un silencio. Y entonces, después de 30 años, Matteo Messina Denaro dice su nombre verdadero. No hubo disparos. No hubo resistencia. No hubo persecución. El fugitivo más buscado de Italia fue detenido sentado en una silla de plástico, en una sala de espera, esperando su turno para recibir quimioterapia. Y aquí llega el único caso de esta lista donde el error no fue un error. Los otros 9 hombres cometieron una equivocación evitable. Castellano habló de más sobre una cena. Spilotro confió en una llamada. Griselda dejó de cuidarse. Rodríguez Gacha se movió con demasiada gente. Rina repitió una rutina 23 años. Carrillo Fuentes se puso en manos de un cirujano. A Messina Denaro lo delató su propio cuerpo. No hubo nada que pudiera decidir. Podría haber elegido no tratarse. Es la única alternativa que existía. Y esa alternativa era morirse. Fue trasladado a un centro penitenciario con unidad médica, en régimen de aislamiento. Nunca colaboró. Nunca dio un nombre. En sus últimos meses, rechazó continuar el tratamiento y pidió que no se prolongara su vida artificialmente. Murió el 25 de septiembre de 2023, 8 meses después de su detención. La ironía es tan precisa que parece escrita. El hombre que durante 30 años fue invisible para todas las policías de Europa, que jamás usó un teléfono rastreable, que nunca aparecía en ninguna base de datos, fue localizado exactamente ahí, en una base de datos. Lo encontraron en un archivo médico. Messina Denaro cayó por una cita médica. El siguiente de esta lista estuvo, literalmente, a unos minutos de escapar. Cuatro de la madrugada. Los Mochis, estado de Sinaloa, México. Una calle residencial tranquila, de casas de 2 plantas y muros bajos. En una de esas casas duermen varias personas. Entre ellas, un hombre de 58 años que lleva casi 6 meses fugado de la prisión más segura de México. Le quedan menos de 3 horas de libertad. Joaquín Guzmán lo era. El Chapo era en ese momento el criminal más buscado del mundo. Y su historia hasta ese día ya era difícil de creer. Había sido detenido en 1993 y se había fugado en 2001 de una prisión de máxima seguridad. 13 años después, en 2014, fue recapturado y en julio de 2015 protagonizó una de las fugas más espectaculares de la historia criminal. Desapareció de su celda a través de un agujero en la regadera que conectaba con un túnel de más de 1,5 kilómetros, excavado con precisión de ingeniería, con iluminación, ventilación y una motocicleta adaptada sobre rieles para sacarla a tierra. México quedó humillado ante el mundo entero. La búsqueda que siguió fue la más intensa que el país había montado jamás. Y entonces, el Chapo cometió el error que lo condenó, y lo cometió meses antes de esa madrugada. Durante su fuga, decidió que quería que se hiciera una película sobre su vida, y para eso hizo lo único que un fugitivo nunca debe hacer. Buscó contacto con gente del mundo del espectáculo. Se organizó una comunicación a través de intermediarios, con mensajes, con teléfonos, con coordinación de encuentros. Cada uno de esos contactos era un hilo. Y las autoridades mexicanas y sus socios estadounidenses llevaban meses tirando de ellos. 4:30 de la madrugada. Un grupo de infantes de marina de la Armada Mexicana rodea la casa. La operación lleva semanas de preparación. Comienza el asalto. Hay resistencia armada desde adentro. El tiroteo dura varios minutos y se cobra la vida de varios hombres del grupo criminal. Un marino resulta herido. Mientras los marinos avanzan, planta por planta,
En el interior de la casa 2 hombres levantan un espejo del baño. Detrás hay una compuerta que da a una escalera vertical. Cuando la casa queda finalmente controlada, no está. 4:45. El Chapo y uno de sus hombres de máxima confianza descienden por esa escalera y salen a un sistema de drenaje pluvial. Es la red subterránea de la ciudad. Túneles de concreto de poco más de 1 metro de altura, con agua sucia en el fondo, completamente oscuros. Y empiezan a correr agachados. Aquí conviene detenerse un segundo, porque es el momento más extraordinario de todo este documental. En ese instante, el criminal más buscado del planeta está corriendo doblado en 2 por una alcantarilla, en la oscuridad total, con agua hasta los tobillos, mientras sobre su cabeza, en las calles de Los Mochis, hay helicópteros, convoyes militares y cientos de efectivos buscándolo. Y les está ganando. Recorren, según se estableció después, alrededor de 1,5 kilómetros bajo la ciudad. Es una distancia enorme en esas condiciones. En algún punto encuentran una salida. 5:30 de la mañana. Se levanta una tapa de alcantarilla en medio de una avenida de Los Mochis y salen 2 hombres empapados, sucios y sin armas. Están fuera del cerco. La operación militar está concentrada en el barrio del que acaban de escapar, por debajo. Y ahí está la parte que ninguna película se atrevería a inventar. Lo que hicieron entonces fue robar un coche. El primer vehículo que consiguen los deja tirados al poco tiempo por una avería. Así que roban un segundo, en la calle, a un conductor cualquiera, y toman la carretera federal hacia el norte. Van en un auto robado, por una carretera abierta, a más de 30 kilómetros del lugar del operativo. Si consiguen llegar a la sierra, se acabó. Ahí no hay operación militar que valga. 6:40 de la mañana. En la carretera federal, cerca de la localidad de Juan José Ríos, una patrulla de la Policía Federal detiene un vehículo por un reporte de robo. Adentro van 2 hombres mojados y sucios. Uno de ellos, bajo, de bigote, dice ser otra persona. Los agentes tardan poco en darse cuenta de a quién tienen delante. Y ahí termina la fuga. No con un asalto de fuerzas especiales, no con un helicóptero, no con un francotirador, con un control de carretera y un reporte de auto robado. Y entonces se ve el único error que no podía permitirse. Fueron 2, en realidad. El primero fue querer una película. Un hombre que había sobrevivido 25 años en el negocio más letal del mundo abrió una línea de comunicación con gente ajena a su estructura por una razón puramente vanidosa. Esa línea fue el hilo del que tiraron. El segundo error fue de metros. Salió del drenaje demasiado cerca. 1,5 kilómetros bajo tierra fue una hazaña física notable. Pero la salida seguía dentro del radio operativo. Si hubiera aguantado unos cientos de metros más, habría emergido fuera de la zona de patrullaje. La ironía de este final es de las mejores que existen. El hombre que se escapó 2 veces de las cárceles más seguras de México, que construyó un túnel de 1,5 kilómetros con iluminación y raíles, que humilló a un estado entero, terminó atrapado en un auto robado, en una carretera común, por una patrulla de tránsito que ni siquiera lo estaba buscando a él. Escapó de una prisión de máxima seguridad. No pudo escapar de un retén. El Chapo cayó a 30 kilómetros de la libertad. El último hombre de esta lista estuvo a 2 minutos. Empecemos por el día anterior. 1 de diciembre de 1993. Medellín, Colombia. En una casa de 2 plantas del barrio Los Olivos, una zona residencial de clase media, sin lujos, sin escoltas visibles, un hombre cumple 44 años. Está solo, con un único guardaespaldas.
Ha subido bastante de peso. Tiene barba y el pelo largo. No se parece demasiado a las fotografías que circulan por todo el mundo. Come pastel de cumpleaños. Escucha música. Y por la noche hace lo que lleva meses haciendo. Intenta comunicarse con su familia. Le quedan menos de 24 horas. Pablo Escobar Gaviria había sido apenas 2 años antes uno de los hombres más ricos del planeta. Su organización controlaba una parte enorme del comercio mundial de cocaína. Había sido congresista, había construido barrios enteros para gente pobre en Medellín y una parte de la ciudad lo adoraba por eso. Y había declarado la guerra al Estado colombiano con una campaña de terror que dejó jueces, policías, periodistas, candidatos presidenciales y cientos de civiles muertos. Pero en diciembre de 1993 ya no quedaba casi nada de aquello. Se había entregado en 1991 a cambio de una prisión construida a su medida, y se había fugado de ella en 1992 cuando el gobierno intentó trasladarlo. Desde entonces era un fugitivo y lo perseguía todo al mismo tiempo. Lo perseguía una unidad especial de la policía colombiana, creada exclusivamente para cazarlo, con miles de efectivos. Lo perseguían agencias estadounidenses con tecnología de rastreo de comunicaciones. Y lo perseguía un grupo armado formado por sus antiguos socios, sus enemigos del cartel rival y víctimas de sus atentados, que se dedicó a destruir metódicamente todo lo que le quedaba. Sus propiedades, sus abogados, sus contadores, sus familiares políticos, sus hombres. Para diciembre de 1993, Escobar estaba prácticamente solo. Le quedaba un guardaespaldas, sin ejército, sin red, sin dinero accesible, y le quedaba una obsesión. Su familia había intentado salir de Colombia semanas antes. Su esposa y sus 2 hijos habían viajado hacia Alemania buscando asilo y habían sido rechazados y devueltos al país. Desde entonces, estaban alojados en un edificio de Bogotá bajo protección oficial, en una situación intermedia entre la custodia y el arresto. Y Escobar, escondido en Medellín, no podía dejar de hablar con ellos. Sabía perfectamente el riesgo. Lo sabía mejor que nadie. Llevaba años usando radioteléfonos y sabía que las llamadas se podían triangular. Por eso tenía una regla estricta, que se repetía a sí mismo y que le repetían los pocos que quedaban a su lado. Nunca más de 3 minutos, 2 de diciembre, mañana. En el edificio de Bogotá, la familia recibe llamadas. En Medellín, Escobar llama desde la Casa de los Olivos y al mismo tiempo, por las calles de Medellín, circulan lentamente varias camionetas con antenas en el techo. Dentro van técnicos con equipos de radiogoniometría, la tecnología que permite ubicar el origen de una transmisión de radio, cruzando señales desde varios puntos. Cada vez que él habla, los vehículos se acercan un poco más. Cada llamada estrecha el círculo. Están reduciendo la zona de búsqueda de una ciudad entera a un sector, de un sector a un barrio, de un barrio a unas cuantas calles. El sistema tiene una limitación fundamental. Necesita tiempo. Con 2 minutos de conversación se obtiene una zona amplia. Con 5 se obtiene una casa. 3 de la tarde. Pablo Escobar levanta el radioteléfono y llama de nuevo a su hijo. La conversación empieza. Pasa 1 minuto. Pasan 2. Pasan 3. Y sigue hablando. Lo que se ha reconstruido de esa conversación es lo más humano de toda esta historia. No estaba dando órdenes criminales. Estaba discutiendo el futuro de su familia, la posibilidad de sacarlos del país. ¿Qué debían responder si los entrevistaban? ¿Qué iba a pasar con ellos? Un padre acorralado hablando de sus hijos sin poder colgar. Pasan 4 minutos. 5. En una camioneta a pocas cuadras de ahí, un técnico ya no tiene una zona. Tiene una calle. Y después tiene una casa. Y entonces cometió el único error que no podía permitirse. Habló 2 minutos de más.
3:15 de la tarde. Los hombres de la unidad especial llegan a la casa de la calle 79A del barrio Los Olivos. Entran por la puerta principal. Escobar y su guardaespaldas salen por una ventana del segundo piso hacia los tejados. La idea es saltar de tejado en tejado hasta alcanzar otra calle y desaparecer, un recurso que le había funcionado antes, pero abajo ya hay hombres en las dos calles. El guardaespaldas cae primero. Escobar sigue corriendo unos metros más sobre las tejas. Y ahí termina. En el tejado de una casa de clase media de Medellín, el hombre que había sido uno de los más ricos del mundo. Las fotografías que se tomaron minutos después dieron la vuelta al planeta. Un hombre grueso, barbudo, con ropa común, tendido sobre las tejas, rodeado de agentes que celebraban. La ironía de este final tiene varias capas, y cada una es más dura que la anterior. La primera: Pablo Escobar construyó un imperio sobre la disciplina absoluta de las comunicaciones. Fue de los primeros en entender los riesgos del teléfono. Exigía protocolos estrictos a todos sus hombres. Y murió exactamente por violar su propia regla. La segunda: no lo delató un traidor, ni un soplón, ni un socio resentido, aunque tuvo cientos que lo habrían hecho encantados. Lo delató una llamada a su hijo, lo único que le quedaba. La tercera es geográfica, y es la más dura de todas. El barrio Los Olivos está a pocos kilómetros del barrio donde Escobar creció. El hombre que tuvo aviones, submarinos, haciendas con animales exóticos, islas y una fortuna que se contaba en miles de millones de dólares, murió a un par de kilómetros del lugar donde había empezado, en una casa alquilada que no era suya, con un solo hombre a su lado. Volvió al punto de partida sin darse cuenta. Pongamos los 10 finales uno detrás de otro, porque solo juntos se ve lo que realmente tienen en común. Paul Castellano murió porque una cena se planificó con demasiada anticipación y demasiada gente. Bernardo Provenzano cayó por un paquete de ropa limpia. Griselda Blanco murió porque creyó que el tiempo la había perdonado. Anthony Spilotro murió porque se creyó ascendido y se puso su mejor traje. Totó Riina cayó por 23 años de rutinas idénticas. Gonzalo Rodríguez Gacha murió por moverse con demasiada gente y por no soltar a su hijo. Amado Carrillo Fuentes murió intentando cambiarse la cara. Mateo Messina. Denaro cayó por una cita de quimioterapia. El Chapo cayó por querer una película y por salir del drenaje unos metros antes de tiempo. Y Pablo Escobar murió por hablar 2 minutos de más con su hijo. Ninguno de estos hombres cayó por una gran batalla. Esa es la conclusión de este documental, y va contra todo lo que las películas cuentan. En la ficción, los capos caen en tiroteos épicos, traicionados en escenas dramáticas, en el clímax de una guerra. En la realidad, caen por cosas mínimas. Una llamada larga, una bolsa de ropa, un archivo médico, un auto robado, una reserva de restaurante. Y hay un patrón todavía más claro si se mira con atención. Casi todos cayeron por lo humano. Escobar habló de más con su hijo. Rodríguez Gacha no quiso separarse del suyo y lo llevó a su muerte. Provenzano necesitaba que su familia le mandara ropa. Spilotro no podía imaginar que los suyos lo llamarían para matarlo. Messina Denaro tenía un cuerpo enfermo. El Chapo quería que le hicieran una película. Griselda Blanco quería simplemente envejecer tranquila en su barrio. Todos ellos habían sobrevivido años, y algunos décadas, precisamente por eliminar de sus vidas cualquier cosa que se pareciera a la normalidad. Nada de teléfonos, nada de rutinas, nada de afectos accesibles, nada de confianza. Ese fue el precio que pagaron por seguir vivos. Y todos, sin excepción, cayeron el día en que quisieron recuperar un pedacito de esa normalidad. Un cumpleaños, una cena de Navidad,
un tratamiento médico, una conversación con un hijo, una tarde de compras en el barrio. Esa es la verdadera lección de las últimas 24 horas de los hombres más buscados del mundo. No se puede vivir escondido para siempre, porque nadie aguanta para siempre sin ser una persona. Y en el momento exacto en que vuelven a serlo, aunque sea por 5 minutos, se acaba todo. Si te gustó este documental, en el canal encontrarás las historias completas de los imperios criminales más poderosos del mundo: la Cosa Nostra, el imperio de Al Capone, las 5 familias de Nueva York y los capos que desafiaron a estados enteros. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia ya está en camino.